Mateo capítulo 25 versículo 1 en adelante dice la palabra: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. El Señor compara el reino de los cielos a 10 vírgenes. No compara el reino de los cielos allá arriba, hablando del cielo. Compara el reino de los cielos hablando de la manifestación del reino a esta tierra. Cristo Jesús dijo: si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, esto quiere decir que el reino de Dios está entre ustedes. Nosotros como hombres pecadores no podíamos llegar al reino de los cielos. Y por cuanto el hombre no podía llegar al reino de los cielos, el reino de los cielos vino al hombre en la persona de Cristo Jesús. El hombre no podía llegar a lo alto arriba. Lo alto, lo de arriba, lo sublime vino a la tierra. Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, vino a establecer su reino en esta tierra. Aleluya. Vino a establecer su reino en esta tierra, porque anteriormente el que reinaba era Satanás. Desde la caída de Adán y de Eva, la Biblia dice que Satanás tomó control. Dice que gobernaba a los hombres que se mueven conforme al príncipe de la potestad del aire. Esto es Satanás, el diablo, el enemigo, como le quiera llamar. Él es el que gobernaba, él es el que tenía su reino establecido gobernando la tierra. Pero de repente Cristo Jesús viene, aparece y dice que él vino a deshacer las obras del diablo. Porque aunque Satanás vino para matar, robar y destruir, dice que Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Aleluya. Vino a traer un reino poderoso, un reino sin igual, un reino maravilloso, para que todo aquel que entre sea salvo. Aleluya. El reino de los cielos ha bajado a la tierra. El reino de los cielos ha bajado a la tierra. Qué maravilloso es entender esto. Oiga bien, en el mundo la gente piensa y dice: bueno, cuando yo me muera, a ver qué pasa. A lo mejor me voy al reino de los cielos, o a lo mejor me voy a la condenación eterna. Pero la iglesia de Cristo no piensa como el mundo. La iglesia de Cristo no necesita morirse para ver qué pasa. La iglesia de Cristo, desde ahora que está viva, ya entró al reino de los cielos. Ya está probando las bendiciones del reino de los cielos. Ya está probando las bendiciones del reino de los cielos. Ya está probando lo que el Señor tiene. Ya está probando lo que el Señor tiene. No necesitamos ir al cielo para poder gozar de lo que hay en el cielo. Estamos en esta tierra, y desde aquí, estando en esta tierra, ya podemos gozar de lo que hay en el cielo. Dice que el Señor nos dio el Espíritu, las primicias, lo primero, una probadita de lo que hay en el cielo. Yo no tengo que morir o esperar que Cristo venga para gozar de lo que hay en el cielo. Desde ahora que estoy aquí en la tierra, me meto a la presencia de Dios y puedo gozar del gozo, de la paz, de la alegría, de la fortaleza, del ánimo, de la fe. Puedo gozar de lo que hay dentro del reino de los cielos. Aleluya. Qué maravilloso. Sabe, mucho cristiano mira el camino del Señor como un calvario, un sufrimiento. ¿Sabe por qué lo mira de esa manera? Porque vive fuera del reino, es decir, vive fuera del gozo. Ha creído en Cristo, ha creído en la palabra, lleva las pruebas, lleva las luchas, lleva la cruz, lleva las dificultades, pero no se ha metido al reino. ¿Qué es meterse al reino? Es meterse a la palabra, es meterse al Espíritu, es meterse a la presencia de Dios, es meterse a donde hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Es meterse a la presencia divina del Señor. Ahí sientes la gloria de Dios, ahí sientes algo especial. ¿Sí me comprende, mi hermano? El camino del cristiano no tiene que ser un calvario, tiene que ser un gozo, porque Cristo ya fue al calvario para darnos gozo. Y a pesar de que hay luchas, pruebas y dificultades, debemos de gozarnos, hermano. ¿Pero cómo? Pablo en una ocasión tenía un aguijón en su carne y le decía: Señor, Señor, quítame este aguijón de mi carne. Me duele, quítame este aguijón. 3 veces le clamó al Señor. Y llegó el momento cuando el Señor le responde y le dice: ¿sabes qué, Pablo? Hay un problema contigo. Estás mirando el problema que tienes, el aguijón que tienes, el demonio que te abofetea, porque dice: un mensajero de Satanás viene y me abofetea.
Y le dice el Señor: ¿sabes qué, Pablo? La respuesta no está en que te quite ese demonio de encima. La respuesta no está en que te quite ese aguijón. La respuesta no está en que te quite ese problema. La respuesta está en que te metas en mi gracia. Bástate mi gracia. Métete en mi reino. Métete en mi presencia. Bástate mi gracia. Porque cuando te metes en mi gracia, tu debilidad te haces fuerte. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando te bastas en mi gracia, cuando te llenas de mi gracia. La gracia de Dios está en el reino de Dios. Si comprendemos. Entonces, entre más lejos vivimos de la presencia de Dios, más sentimos un calvario en nuestro caminar. Qué luchas, qué pruebas. ¿Cuándo vendrá el Señor? ¿Cuándo se acabarán estos problemas? Sentimos un calvario. Pero entre más nos metemos a la presencia del Señor, aunque sigan los mismos problemas, vamos a sentir que el Señor cambia nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en alabanza. Vamos a sentir un gozo, un regocijo, una bendición especial. Vamos a sentir algo precioso de parte del Señor. Dale ese aplauso al Rey en esta preciosa y maravillosa noche. Resentimos los golpes de la vida porque no nos metemos al reino, a su presencia, a su bendición. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Una vez más, no habla del reino de los cielos, hablando allá del cielo arriba. Habla del reino de los cielos manifestándose, estableciéndose en esta tierra. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Habla de 10 vírgenes. Estas 10 vírgenes encierran la plenitud de los cristianos, la plenitud de los creyentes. Estas 10 vírgenes encierran todo aquel creyente que entrará a la presencia del Señor, o que ha creído en Cristo Jesús, que ha entrado de alguna manera al reino de Dios, que ha creído en Cristo, que lo ha recibido como su Señor y Salvador. El reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Hay quienes piensan que cuando habla de estas 10 vírgenes, porque enseguida dice que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas, hay quienes creen que las 5 vírgenes prudentes reflejan la iglesia y las 5 vírgenes insensatas reflejan al mundo. Pero no puede ser de esa manera. ¿Por qué? Porque habla de 10 vírgenes. El hablar de virginidad es hablar de pureza, es hablar de santidad, es hablar de algo limpio. Y alguien limpio solamente puede ser reconocido como virgen cuando ha sido limpiado por la sangre del Cordero de Dios, cuando ha sido limpiado por la palabra de Dios. Solamente cuando creemos en la palabra, cuando creemos en el Señor, nuestro corazón es purificado, es santificado. Venimos a convertirnos en vírgenes espiritualmente hablando. Anteriormente no éramos considerados como vírgenes. Éramos pecadores, adulterábamos, pecábamos con el pecado, con el licor, con la maldad, con tanta cosa que hay allá afuera. Pero desde que Cristo vino a nosotros, nos limpió, nos convirtió en vírgenes, y comenzamos a salir a encontrarnos con el Señor. Comenzamos a salir a decirle: Señor, aquí vamos a tu encuentro, Señor. Aquí vamos en pos de ti, Señor. Aquí vamos saliendo. ¿De dónde vamos saliendo? Vamos saliendo del mundo, vamos saliendo del pecado, vamos saliendo de la maldad, vamos saliendo de todo lo que se mueve en nuestros alrededores. Unos salieron del pecado del adulterio, otros salieron del pecado del vicio, del licor, de las drogas, de la mentira, de la maldad. Pero cada uno de los que hemos creído en Cristo vamos saliendo. ¿Saliendo de dónde? Del mundo, de la esclavitud, del pecado. Y vamos ¿hacia dónde? Hacia la libertad gloriosa que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos hacia la libertad de Cristo Jesús, la que Él nos ofrece. Aleluya. Las 10 vírgenes tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. El esposo un día vino en un cuerpo humano, se manifestó. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, se manifestó en esta tierra para morir,
para redimirnos, pero resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. Pero cuando ascendió a los cielos, les dijo a sus discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Para que donde yo estoy, ustedes también estén. Voy a preparar lugar y vendré y los tomaré a mí mismo. Los tomaré. Quiere decir que el Señor dijo: me voy, pero vengo por ustedes. La iglesia de Cristo espera a su Señor, espera a su Rey, espera a su Dios. La iglesia de Cristo está esperando en la redención completa aún de estos cuerpos mortales. El Señor aparecerá a la voz del arcángel, al sonar de la final trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que estamos en vida seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en los aires. El Señor viene y nosotros vamos hacia Él. ¿Sí me comprende? Cada día se oyen los pasos del Señor acercándose a la tierra. Hermano, ¿cómo los oye? Los oigo cuando veo que la palabra se cumple. Él es el verbo, la palabra encarnada, y cada palabra que se cumple es como un paso que el Señor da, es como un paso que se da. Habrá guerras, hambres y terremotos, es un paso que da el Señor. Y habrá pestes y habrá toda clase de maldad, es otro paso que da. Y este evangelio será predicado a todas las naciones como testimonio, es otro paso que da el Señor. El Señor se está acercando, la palabra se está cumpliendo. Son los pasos que se oyen. El esposo acercándose. El esposo viene a recoger a su iglesia, viene a recoger a su amada, viene a recoger a la Virgen limpia y pura, su iglesia hermosa, que va a llevar a su presencia día con día. Escuchamos los pasos del amado. Escuchamos los pasos del amado. Qué lindo es estar atentos. Y cuando el mundo se escandaliza y dice: vienen los terroristas, se va a hundir California, va a pasar esto, va a pasar lo otro, el que está sin fe se escandaliza, se estremece. Pero los que tenemos fe en Cristo, dice: cuando oigas que todas estas cosas comienzan a suceder, erguíos y alzad vuestras cabezas, porque vuestra salvación está cerca. No es tiempo de intimidarnos, es tiempo de levantarnos. No es tiempo de dormirnos, es tiempo de saber que Cristo está a las puertas y que no hay por qué tener temor. Él está con nosotros, Él está por nosotros y Él viene por nosotros. Denle ese aplauso al Rey en esta hermosa noche. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 10 vírgenes que tomando esta palabra, este evangelio, es el que nos lleva a Cristo, es el que nos lleva a la presencia de Dios. Ninguna filosofía humana nos va a llevar al encuentro de Cristo. Ninguna psicología humana nos va a llevar a la presencia de Dios. Es la palabra de Dios, el mapa que nos lleva con dirección al reino de los cielos. Es la palabra de Dios, la lámpara que nos alumbra el camino para no perdernos, no extraviarnos. Es la palabra de Dios, la única que nos puede dar la victoria. Es la palabra de Dios. 10 vírgenes que tomando sus lámparas. Qué maravilloso. El mundo se extravía, el mundo se pierde, el mundo se desvía. ¿Sabe qué? El mundo tropieza en el vicio, tropieza en el pecado, tropieza en una cosa y tropieza en otra, y se queda tirado ahí porque no lleva luz. Este mundo está en tinieblas. Solamente el que lleva luz puede abrirse paso en el camino. La lámpara es para abrirse camino uno en medio de las tinieblas. Si miras que este mundo está en tinieblas, no te asustes. El Señor te dejó una lámpara para que la alumbres y para que puedas abrirte camino en medio de problemas, en medio de dificultades. Hay una lámpara que nos ilumina. Hay una lámpara que nos abre camino. Aleluya. Den un aplauso al Rey en esta preciosa noche. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué tropezamos? ¿Por qué nos perdemos en el camino? Porque dejamos la palabra a un lado. 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Si tú sales a recibir al esposo, tienes que salir a recibirlo con la lámpara, con la palabra, porque es de noche,
porque hay que abrirte camino, porque hay hoyos, hay charcos donde te puedes resbalar, hay piedras donde puedes tropezar, hay cosas en las que te puedes lastimar. Pero cuando llevas la luz, la lámpara, el diablo tendrá una trampa aquí, otra allá. Pero dice el Señor, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán, porque yo estaré contigo, porque yo seré tu luz, porque yo seré tu lámpara, porque yo seré tu sustento, porque yo seré tu fortaleza, y yo brillaré delante de ti, detrás de ti, al lado de ti y al otro lado de ti. Solamente agárrate de mi palabra. No confíes en lo que ven tus ojos. No confíes en lo que oyen tus oídos en el mundo. No confíes en lo que siente tu corazón. Confía en lo que dice la palabra de Dios. Agárrate de ella. Esta palabra es fiel, es poderosa para salvarte y para mantenerte firme hasta el fin de la jornada. Aleluya. Denle un aplauso al Rey en esta hermosa y preciosa noche. Segundo punto, versículo 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. El grupo, la plenitud de los creyentes en Cristo se divide en 2 grupos. Y se dividirá en 2 grupos en el último día. Se dividirá en vírgenes prudentes y en vírgenes insensatas. Se dividirá de 2 maneras. Acá estarán las vírgenes prudentes y acá estarán las vírgenes insensatas. 2 grupos, los cuales componen la plenitud de los creyentes. Las insensatas se pierden, las insensatas se quedan fuera, las insensatas perecen y las prudentes llegan al reino de los cielos. Con esto le digo, no basta con haber creído en Cristo Jesús. No basta con decir, un día creí en Cristo y el Señor me limpió. Qué bueno, ya entraste a ser virgen, ya pasaste de estar en el mundo a convertirte en una virgen. Pero el hecho que seas virgen no significa que tienes garantizada la salvación. Porque dice claramente, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Quiere decir que aún la mitad de los creyentes, según este pasaje, no van a entrar. La mitad de aquellos que profesamos decir que creemos en Cristo, que estamos en una iglesia, que conocemos la Biblia. Es decir, 5 de ellas eran prudentes, todas eran vírgenes, todas habían creído, pero 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Yo no quiero estar en el grupo de las insensatas. Le pido día con día al Señor, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame, porque quiero estar en el grupo de las prudentes. Ayúdame, Señor. Ayúdame a luchar. Ayúdame a caminar, a estar en este grupo, porque no quiero estar en este otro grupo. No quiero. El Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Solamente le decimos Señor, Señor a aquellos que hemos creído en Él. Le llamamos Señor. Pero dice, no todos los que han creído, no todos los que se acercan diciéndome Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos. Entonces, ¿quién, Señor? El que hace la voluntad de mi Padre. Esa es la base, esa es la clave, eso es lo importante, eso es lo esencial. Hacer la voluntad del Señor. 5 de ellas hacían la voluntad del Señor. 5 de ellas no hacían la voluntad del Señor. Las 10 estaban en la iglesia. Las 10 le cantaban al Señor. Las 10 oraban. Las 10 tenían una Biblia. Pero 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Yo le decía, Señor, ¿qué significa esto? ¿Qué significa el ser prudentes y el ser insensatos?
¿Qué cualidades tiene que tener una persona para convertirse en una virgen insensata? ¿Y qué cualidades necesita tener para convertirse en una virgen prudente? Y el Señor me decía: hijo, la virgen prudente, primeramente la virgen insensata, es aquella virgen que tiene conocimiento, conoce la palabra de Dios, la puede conocer de Génesis a Apocalipsis, conoce la escritura, conoce mucho, ha creído y conoce la palabra, pero no obedece la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios, pero no obedecer la palabra de Dios, nos convierte en una virgen insensata. Entonces, si nos jactamos y decimos: hermano, yo ya conozco mucha Biblia, gloria a Dios, yo ya tengo mucho tiempo en el camino del Señor, yo conozco las profecías y conozco esto y conozco lo otro, ¿será que ya con eso tengo suficiente? No, mi hermanito, es que no es el conocer, sino el obedecer lo que conocemos. Eso es lo que nos constituye en una virgen prudente, en una virgen que está en la gracia de Dios, que está en el agrado de Dios. Vírgenes prudentes, vírgenes prudentes. Era aquella primeramente que obedecía la palabra. Virgen insensata era aquella que conocía pero no obedecía. La virgen insensata era la que tenía fe pero no tenía obras. Tenía fe, yo creo, pero nunca obro, nunca actúo, nunca obedezco. La fe sin obras es muerta. Como el cuerpo sin el espíritu es muerto, así es la fe sin obras, es muerto. De nada sirve lo que conozco, de nada sirve la fe que tengo, si no hay obras, si no hay obediencia a aquello que conozco. Estoy en la iglesia, conozco mucho, pero soy virgen insensata. De nada me sirve aquello. No basta con ser vírgenes. Una vez más, es necesario calificar como vírgenes prudentes, aquellas que tienen su lámpara encendida y llena de la gloria de Dios, llena de la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios. Esa es la virgen prudente. ¿Estamos comprendiendo? La virgen insensata es aquella que tiene religión pero no tiene relación con Dios. Tiene una gran religión, y no solamente es la iglesia popular y la iglesia fulana y sutana, también aquí nos podemos convertir en religiosos. ¿Cuándo es cuando uno se convierte en religioso? Cuando tiene lámpara pero sin aceite. Dice que estas 10 vírgenes, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. ¿Cuál era la diferencia entre unas y otras? El versículo 3 dice: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, y las prudentes tomaron sus lámparas y tomaron consigo aceite. Lo único que distinguía una clase de vírgenes de la otra clase de vírgenes era una sola cosa: unas tomaron aceite y otras no tomaron aceite. Las 10 tenían lámpara, las 10 tenían conocimiento, las 10 tenían una presentación de cristianos, las 10 parecían que eran. Pero dice, la diferencia es que 5 de ellas tomaron aceite en sus lámparas y 5 de ellas no tomaron aceite. Sabes, mi hermano, podemos tener religión. ¿Qué diferencia hay entre la religión y la relación con Dios? La religión es hacer los rituales, es cantar, es ir a la iglesia, es hacer mil cosas, pero sin sentir la presencia de Dios, sin tener una relación con Dios, sin sentir el Espíritu de Dios morando, viviendo, moviéndose en nosotros. Hermanos, el cristianismo sin el Espíritu de Dios no es nada, es apariencia, es religión. La presencia de Dios es la que le da vida a lo que haces. Cuando cantas, la presencia de Dios es la que le da vida a tu canto. Cuando oras, la presencia de Dios es lo que le da vida a la oración. Cuando adoras, la presencia de Dios es la que le da vida a tu adoración.
oración. La presencia de Dios, la presencia de Dios. Hermanos, si nos quedamos con iglesia llena y nos quedamos con rituales y rutinas, pero sin la presencia de Dios, seremos vírgenes insensatas. No es suficiente tener una congregación, no es suficiente tener conocimiento. Es necesario que cada día que vengas a este lugar, vengas a llenarte de la presencia de Dios, vengas a llenar tu lámpara de aceite, vengas a llenar tu corazón de la dulzura del Espíritu de Dios. Es necesario que lo hagas. Cinco de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tenían religión, pero no relación. Tenían apariencia, pero no realidad. Iban a la iglesia, pero no se llenaban del Señor. Llegaban al culto, pero nunca iban a buscar en serio a Dios. Criticaban, miraban, juzgaban, pero nunca iban a llenarse del Señor. Hermano, la razón más importante y más especial por la que debes de venir cada día acá es para que el Señor le eche aceite a tu lámpara. Porque una lámpara sin aceite irrita. Una lámpara sin aceite no desprende luz, lo único que desprende es humo. Una lámpara sin aceite solamente irrita, pero cuando hay aceite vas a alumbrar, vas a brillar, vas a resplandecer. Donde quiera que estés, vas a resplandecer con la gloria de Dios. El Señor quiere que brillemos, el Señor quiere que resplandezcamos, el Señor quiere que no vengamos a la iglesia a perder nuestro tiempo. No quiere que vengamos a perder nuestro tiempo. Quiere que vengamos a llenarnos, mi hermano. 5 vírgenes prudentes. ¿Qué las hacía prudentes? Tomaron en sus lámparas aceite, llenaron sus vasijas de aceite. 5 vírgenes insensatas. ¿Qué las hacía insensatas? Que no apreciaban la presencia de Dios. Sabes que en este tiempo el cristianismo está lleno de apariencia, pero sin realidad. Se lucha, se pelea por títulos, por puestos, por posiciones, por nombres, por llamarse el pastor, el reverendo, el doctor, el abogado, el teólogo, el otro. Pero muchas veces dejamos muy a un lado la presencia del Señor. Nos conformamos con la apariencia que podemos presentar, pero dejamos a un lado la presencia del Señor. Hermano, lo que vale no es la apariencia, lo que vale no es el título, lo que vale no es la posición, lo que vale no es el nombramiento que tengas, lo que vale no es si eres predicador o cantante o si eres un miembro sencillo. Lo que vale es que se mueva en ti día con día la gloria de Dios, que se mueva en ti la presencia de Dios. No cambies eso por nada. Eso es lo que más vale, eso es lo que tiene valor. La presencia de Dios fluyendo, la presencia de Dios moviéndose en tu vida. Todo lo que tenemos es vano si no está la presencia de Dios. Todo lo que tenemos, la lámpara, la apariencia, todo lo que tengamos es vano si no está la presencia de Dios. Hay veces que luchamos por alcanzar, por conseguir, por tener. ¿Y de qué te sirve tenerlo todo si pierdes la presencia de Dios? ¿De qué te sirve ganarlo todo si pierdes la presencia de Dios? Pero si tienes la presencia de Dios, aunque aparentemente lo pierdas todo, lo tendrás todo. Porque el que tiene a Dios lo tiene todo. Su bendición es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Aleluya. Dele ese aplauso al Rey. Dele ese aplauso al Rey. Cinco vírgenes prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tenían apariencia, no realidad, religión, no relación. Las insensatas tenían conocimiento, mas no obediencia. Las prudentes obedecían al Señor. Las prudentes no se preocupaban por agradar al Señor en lo público, sino que buscaban agradarlo en lo secreto. ¿Qué hace a un cristiano prudente? Una de las cosas es esto:
que como cristianos muchas veces nos preocupamos por qué va a decir el hermano, qué va a decir la hermana, qué va a decir fulano. Nos cuidamos de los hermanos, del pastor, del ministro, del hermano, de la hermana, pero muchas veces nos olvidamos del Señor, nos olvidamos de Él y comenzamos a vivir en una apariencia, pero perdiendo la bendición del Señor. Hermano, nada vale tanto como la bendición de Dios en tu vida. Nada vale tanto como el aceite de Dios en tu vida. Has salido a encontrarte con el esposo, pero en el último día, en el día de la decisión, lo que va a hacer la diferencia va a ser el aceite que haya en las lámparas o el aceite que no haya. Dice que las 5 vírgenes prudentes llevaban aceite en sus lámparas y en sus vasijas, es decir, agradaban al Señor, lo honraban no en lo público nada más, también en lo secreto, porque hay veces que es una apariencia tremenda que presentamos. Nos preocupamos por aparentar algo en la iglesia y en la casa. Vivimos de una manera como a Dios no le agrada. Vivimos, como se dice por ahí, como perros y gatos, y no nos importa, ya nos acostumbramos. Al fin y al cabo voy a la iglesia, en la iglesia soy hermano, gloria a Dios, Dios le bendiga, y no importa cómo vivo en la casa, no importa cómo vivo fuera, no importa cómo vivo en lo secreto. Delante de los hombres no importa porque no te ven, pero delante de Dios eso es lo que te va a calificar como prudente o insensata. ¿Qué clase de vida estamos viviendo? ¿Por qué nos estamos preocupando por servir a Dios en lo secreto o en lo público? Servir a Dios en lo secreto o en lo público. ¿Sí me comprende? No que sea malo servir a Dios en lo público, pero debemos entender que Dios quiere la integridad de nuestro corazón, no solamente la apariencia de nuestro corazón. No tomaron consigo aceite. Eso es lo que catalogaba a las insensatas como insensatas, que no tomaron consigo aceite. No estaba la presencia de Dios. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Este es uno de los lugares donde venimos, mis hermanos, a recibir el aceite de la unción, el aceite del Espíritu. Pero muchos hermanos venimos a la iglesia y no nos importa si recibimos o no. Entre más pronto se acabe, mejor. Y si se está tardando mucho el predicador, me está cansando, me está enfadando. ¿Por qué? Porque tengo en mi mente, tengo que salir de aquí, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Tenemos 1000 actividades, 1000 preocupaciones. Me preocupo por mi casa, por mi trabajo, me preocupo por 1000 cosas, pero no me preocupo por llenar mi vasija. No me preocupo por llenar mi corazón de la presencia de Dios. Convertimos la iglesia en una tradición, en un ritualismo, que nos acostumbramos a hacer algo, pero dejamos a un lado la esencia del cristianismo, la esencia de lo que venimos a hacer aquí. La esencia de lo que venimos a hacer es abrir nuestro corazón para que Dios derrame de la fuente de la unción de su Espíritu Santo y llene tu cántaro, llene tu corazón, llene tu alma de su Espíritu Santo, para que te llene tu vasija, para que te llene tu vasija. Esa es la razón por la que venimos. Si venimos a cualquier otra razón, a mirar al hermano, a mirar a la hermana, a escuchar, podemos venir a escuchar y decir: qué lindo mensaje predicó el hermano. ¿Y de qué sirve conocer un poco más? ¿Y de qué sirve decir qué lindo predicó si de todas maneras me voy vacío de mi corazón? No es suficiente con venir solamente y decir qué lindo fue esto, qué lindo aquello. No, tengo que decir: Señor, ya escuché, ahora quiero recibir, ahora quiero experimentar. Tú eres un Dios vivo, un Dios de experiencias, un Dios real, un Dios verdadero. Quiero que toques mi vida, que llenes mi vida. Voy a pelear por la bendición como Jacob. Denle ese aplauso al Rey en esta noche. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron aceite consigo. No tomaron consigo aceite. Las insensatas, tomando su religión, no tomaron bendición.
Las insensatas tomando religión no tomaron relación. Las insensatas tomando conocimiento no tomaron obediencia. Las insensatas llegando a la iglesia no se llenaron de la presencia de Dios. Es decir, la diferencia entre unas y otras solamente fue una cosa: que unas no valoraron la bendición de Dios, la presencia de Dios. No lucharon por llenarse. No les importó al fin y al cabo. ¿Qué importancia da? Se conformaron con la apariencia de que llevaban la lámpara. Nadie podía mirar si iba vacía o si iba llena. Hasta el momento que se tuviera que encender, ahí se miraría. Ahí se miraría. ¿Sí me comprende? La lámpara allí estaba y parecía que iba muy bien todo, pero iban vacías. Podemos ir caminando en el Señor y parece que va bien todo, pero en veces vamos vacíos, mis hermanos. Vacíos de la bendición de Dios. No nos importa aquello como nos debe de importar. Nada en esta tierra, nada es tan importante como la presencia de Dios en tu vida. Eso es lo más importante. Eso es lo más esencial. Eso es lo que te convertirá en una virgen prudente. En una virgen prudente. No significaba que las prudentes eran más fuertes o más inteligentes o más. No, eran débiles y con defectos y con necesidades igual como las otras. Pero las prudentes se convirtieron en prudentes porque anhelaban la bendición de Dios, como Jacob. Jacob nació sin tener la primogenitura. Nació como el segundo. Nació sin bendición, pero toda su vida luchó por la bendición. Hasta que Dios dijo: te doy la bendición porque la anhelas. Te la doy, es tuya. Se la dio porque luchó por ella. Esaú nació con la bendición y la cambió por un plato de lentejas, la menospreció. Quiere decir que ahí miramos las vírgenes prudentes y las insensatas. El cristiano que tiene amor por la relación con Dios, el cristiano que tiene amor por su comunión, por llenarse del Señor, el cristiano que le pone énfasis por encima de todo a llenarse del Señor. Ese cristiano va a sobrevivir. Va a haber tiempos duros y difíciles, pero ese cristiano va a superar, va a vencer, va a prevalecer, porque llegará el momento cuando nadie te podrá ayudar, sino solamente la presencia de Dios que esté en tu vida. Aleluya. Eso es lo que hará la diferencia. Todas cabecearon, todas se durmieron. A todos nos va a llegar un tiempo duro y difícil, mis hermanos. A todos nos llegan momentos de dificultad. Nos llegan momentos de desesperación. Momentos cuando llega el problema, llega la dificultad en la salud, en las finanzas, llega la situación difícil en el matrimonio, llegan los problemas con los hijos, llegan los problemas en cada área. Llega el problema y en veces hay un cierto decaimiento, hay una aflicción, hay un dolor. Y dice: y tardándose el esposo. Cuando llega lo más crítico de los problemas que tenemos, a todos nos pasa un momento que sentimos como que se tarda el esposo. Y tardándose el esposo, todos pasaremos una etapa donde sentiremos como que: Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué no haces nada? Señor, te he pedido y no respondes mi petición. Señor, estoy enfermo y no me sanas. Señor, mi matrimonio tiene problemas y parece que no haces nada por él. Señor, mira, mis hijos se pierden y parece que nada puedo hacer por ellos. Tardándose el esposo. Todos nos vamos a encontrar en una situación tarde o temprano en la vida donde vamos a sentir que el esposo se tarda, que el Señor se tarda en obrar, en responder, en solucionar nuestros problemas. Y decimos: Señor, ¿dónde estás? No te veo, Señor. Te pido y parece que no me das. Señor, te busco y parece que no te encuentro. ¿Cuándo llegarás? ¿Cuándo aparecerás en mi vida? ¿Cuándo aparecerá la solución de mi problema? ¿Cuándo, Señor? Tardándose el esposo, cabecearon todas. Tardándose el esposo, sepa que a todos nos va a llegar ese momento
A María y a Marta les llegó ese momento donde pensaron que, dice, su hermano Lázaro estaba enfermo, y mandaron un mensajero al Señor diciendo: ven y sana a tu hermano, a tu amigo Lázaro, a quien tanto amas. Y el Señor mandó el mensajero y les dijo: díganle a Marta y a María que no se preocupen, que la enfermedad no es para mal, es para la gloria de Dios. Y yo creo que Marta y María pensaban: mi hermano va a sanar, el Señor dijo que era para la gloria de Dios, seguro que va a sanar. Lázaro no sanó. Lázaro enfermó, empeoró y murió. Y dice que estaban dolidas, lo sepultaron, tenía 1 día, 2 días, 3 días, 4 días de muerto. Ya olía mal aquel cuerpo deshecho. Y el Señor llega al 4.º día. Y cuando llega, lo primero que llega Marta diciéndoles: Señor, si usted hubiera llegado a tiempo, mi hermano no hubiera muerto. El Señor en veces parece que se tarda. A todos nos pasará eso, en una ocasión o en otra, en una situación o en otra. Pero el Señor le dijo a Marta: Marta, yo nunca llego tarde. Marta, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Marta, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Si creyeres verás la gloria de Dios. El Señor nunca llega tarde. Aunque a ti te parezca que está llegando tarde, aunque tú digas: mi hermano ya tiene 4 días de muerto, ya huele mal, ya ni para qué viene, Señor, mi matrimonio está deshecho, mi hijo está perdido, el problema está avanzado, ya mi salud, los médicos no pueden hacer nada, ya para qué viene, Señor. El Señor nunca llega tarde. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Pero dice el Señor: cree en mí, porque al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. Todo le es posible. Estamos comprendiendo. Y tardándose el esposo en momentos parece que se tarda. La respuesta, la bendición, la solución parece que se tarda. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron todas. Llegaron a ese momento de confusión, porque créame que aunque usted se crea muy espiritual, hay momentos que llega el problema tan grande que uno dice: Señor, ¿y ahora qué? ¿Ahora por dónde? ¿Ahora qué hago? Job mismo, que era el gran siervo de Dios, cuando le llegó el problema no sabía ni qué pasaba y no entendía qué sucedía, y creía que entendía, y habló y no habló sabiamente. Y el Señor le comienza a decir: ¿tú crees que sabes algo? A ver, te voy a preguntar, respóndeme. ¿Dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando juntaba la arena del mar en 3 dedos? ¿Dónde estabas tú cuando le ponía un límite al mar? ¿Dónde estabas cuando hacía todo aquello? Cuando colocaba las estrellas del cielo. ¿Dónde estabas cuando ponía los fundamentos de la tierra? ¿Dónde estabas? Dímelo si lo sabes. Pues no lo sé, pero yo lo hice, ¿verdad? Pues sí. Pues así mismo voy a hacer maravillas en tu vida. No te pido que entiendas, te pido que creas, que confíes en lo que yo puedo hacer. Y si crees y confías, voy a hacer maravillas en tu vida. Voy a hacer maravillas en tu vida. Oiga bien. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Pasaron por un estado de desánimo, de dificultad, de necesidad. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y a la medianoche el Señor llega a la medianoche. ¿Qué significa la medianoche? La medianoche es el punto más crítico de la noche. La medianoche es lo más avanzado de la noche. La medianoche es lo más oscuro de la noche. La medianoche es lo más fuerte del problema. La medianoche es cuando miras todo en tinieblas, que no sabes ni qué va a pasar en tu vida. La medianoche es cuando los médicos te han dicho: tienes cáncer, te vas a morir y nadie puede hacer nada por ti. Esa es tu medianoche. La medianoche es cuando miras tu matrimonio deshaciéndose y parece que ya no se puede hacer nada. La medianoche, cuando el hombre dice todo está perdido, ahí llega el Señor y llega diciendo: yo quiero hacer un milagro en tu vida, y yo vengo a levantarte. Cuando sientes que todo está perdido, a la medianoche llegó el Señor. Se oyó la voz del Señor a levantar a su iglesia, a sacarla de la enfermedad, a sacarla del problema, a sacarla de la depresión, a sacarla del desánimo. A la medianoche, cuando piensas que todo está perdido, ahí aparecerá el Señor. Ahí aparecerá el Señor. Ahí aparecerá el Señor. No te des por vencido, que el Señor siempre aparece en el momento que menos esperas. En el momento que menos esperas. Oiga bien. Y a la medianoche
oscuro, tinieblas, problemas, dificultades, enfermedades, necesidades, luchas, pruebas, lo peor de tu vida, lo peor de tus problemas, lo peor de tus necesidades. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. A la medianoche aparece el esposo. A la medianoche viene la respuesta de Dios. A la medianoche, en el problema crítico, Dios siempre aparece para responder, para ayudar, para sacarte y levantarte de aquella crisis. A la medianoche, y cuando se escuchó la voz del Señor, la palabra del Señor, se escuchó la voz del Señor, el clamor, la voz del Señor se escucha en este lugar. Se escucha la palabra dando solución, levantando, diciendo al hermano: ten ánimo, ten fe, ten confianza, yo te sano, yo te liberto, yo te ayudo, yo te sustento. Pero pasó algo. Aunque todas escucharon la voz, todas escucharon el clamor, como aquí todos escuchamos la palabra del Señor, dice que todas se levantaron, escucharon la voz, escucharon la predicación, escucharon el mensaje, la voz del Señor clamando, diciendo: yo soy tu ayudador, yo soy tu hacedor, yo soy tu sanador, yo te saco adelante. A la medianoche. Y cuando se levantaron todas, trataron de prender sus lámparas. Las prudentes, con sus lámparas llenas de aceite, prendieron la lámpara y alumbraron su lámpara. Las insensatas no tenían aceite. La medianoche distingue la realidad de la fantasía, la apariencia de la realidad. A la medianoche las insensatas se levantaron y no tenían aceite, y dijeron a las prudentes: oyes, dame de tu aceite para poder prender mi lámpara, dame de tu aceite. ¿Qué significa eso? Cuando el hombre se descuida y no se prepara, cuando el hombre no se llena del Señor y le llega la prueba, cuando el hombre pierde su tiempo y nunca toma en serio las cosas del Señor, le va a llegar la medianoche. Y cuando le llega la medianoche, no tiene nada para sustentarse, no hay aceite para alumbrarse, no hay fe para agarrarse del Señor, no hay confianza para creerle al Señor, no hay libertad para caminar, porque no hay aceite, no hay presencia de Dios, no hay bendición de Dios. Esa medianoche dice que las insensatas decían a las prudentes: ayúdame, dame de tu aceite. El cristiano insensato, a la medianoche le llega la prueba y anda corriendo con medio mundo. Es decir, pone su confianza en los hombres, pone su confianza en el hombre o en la mujer, en el hermano o en la hermana. Es decir, cuando llega el problema y no sabe qué hacer y no sabe para dónde correr, muchas veces corre y puede correr al hermano, al primo, al esposo o a la esposa: ayúdame hermano, ayúdame hermana, ayúdame. Y hay veces que nadie puede ayudarlo a uno. Hay muchas veces que uno le puede tender la mano, uno al hermano, el hermano a uno. Nos podemos y nos debemos de ayudar unos a otros, pero todos vamos a pasar por una crisis en nuestra vida, por lo menos una vez, dificultades que nadie te va a poder ayudar. Nadie te va a poder ayudar, ni el hermano, ni la hermana, ni el primo, ni la prima, ni el pastor, ni nadie que haya en esta tierra. Pero hay alguien que siempre tendrá sus manos extendidas para ayudarte. Ese es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Pastor de Pastores. Él ha dicho: nunca te dejaré, nunca te desampararé, y yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del siglo. Cuando el hombre no se llena de la presencia del Señor,
tiene más confianza en el hombre que en su Dios. Tiene más confianza en el hermano, en la hermana, en el amigo, en la amiga, en el trabajo, en todo lo que puede tener, los recursos, la cuenta de bancos, la aseguranza de la enfermedad del hospital, todos los recursos que tenga. Ahí tiene su confianza, ahí está, y no tiene aceite. Es decir, está corriendo a los recursos humanos, está corriendo a los recursos humanos. Que me ayude aquí, que me ayude allá, que me ayude más allá. Pero se está olvidando de que dijo el salmista: ¿de dónde vendrá mi socorro en el tiempo de la prueba? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dice: mi socorro viene del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, no se dormirá ni se adormecerá el que te guarda, oh Israel. Estará la confianza en Dios. ¿Sí me comprende? La virgen insensata tiene su confianza solamente en los hombres y no en Dios. ¿Y sabe qué termina sucediendo? Decepción. Decepción. Siempre que el hombre pone su confianza en el hombre, termina decepcionado del hombre, porque no hay ni un solo hombre perfecto. Cada uno de los que estamos acá, comenzando con este que habla, está lleno de imperfecciones. Lleno de imperfecciones, al grado de que si no me las encuentran el día de hoy, me las van a encontrar el día de mañana. Y si ponen su mirada en un hombre, tarde o temprano se van a sentir defraudados, decepcionados, sin aceite en su lámpara. Pero cuando han tenido relación con Dios, comunión con Dios, entrega con Dios, obediencia a Dios, van a decir: si me ayuda el hermano, gloria a Dios. Si me ayuda la hermana, gloria a Dios. Pero si no me ayuda, tengo quien me ayude de todas maneras. Tengo a mi Señor, tengo a mi Salvador, tengo a mi Rey, tengo a aquel que me levanta mi cabeza sobre mis enemigos, tengo a aquel que me pone sobre una roca y me hace andar en mis alturas. Aleluya. Tengo al Rey de los Reyes y al Señor de los Señores. Tengo a mi Señor. ¿Sí me comprende? Entonces dice que a la medianoche aquellas vírgenes prudentes tenían sus lámparas encendidas, tenían aceite. El aceite es la presencia de Dios, la fe en Dios, la bendición de Dios, el amor de Dios, toda aquella gracia de Dios que te ayudará a alumbrar, a caminar y a sobrevivir en el día malo, en el día de tinieblas, en el día cuando venga la medianoche, en el día cuando sientas que se tarda el Señor para responderte. Habrá aceite en tu lámpara, habrá fe para sostenerte sin que tus ojos vean. Tus ojos no verán respuesta y la gente te dirá: te vas a morir, vas a perecer, te vas a acabar, mira, todo está negativo. Y aunque tus ojos lo vean todo negativo, habrá aceite en tu lámpara, habrá fe de Dios en tu corazón para decir: oh, no moriré, sino que contaré las obras del Señor. Voy a mirar la gloria de Dios, porque el justo por su fe vivirá. Aleluya. El justo por su fe vivirá. Bendito el nombre del Señor. 5 vírgenes prudentes, 5 insensatas. ¿Qué tanto anhelamos la presencia de Dios, hermanos? Si anhelamos la presencia de Dios, somos prudentes. Si despreciamos la presencia de Dios, somos insensatos. Porque la presencia de Dios va a ser lo único que te va a poder sostener en el día malo. Lo único. Si comprendemos. Oiga lo que dice la palabra. Segunda de Reyes capítulo 4. ¿Lo tenemos? Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame lo que tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte.
Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Una mujer de los hijos de los profetas, una esposa, su esposo había muerto y el acreedor venía a tomar lo que más amaba, sus hijos. El acreedor venía. El acreedor vendrá contra ti, mi hermano. La enfermedad vendrá a querer tomar tu salud. El problema vendrá a querer tomar tu paz. El mundo vendrá a querer tomar y destruir tu matrimonio. El diablo vendrá a querer tomar lo que tienes de bendición de Dios. Querrá tomar lo que Dios te ha dado. Querrá tomar tus hijos, querrá tomar tu matrimonio, querrá tomar tu salud, querrá tomar tus finanzas, querrá tomar todo lo que tienes. Dice que el acreedor venía y ella se sentía impotente. Hay momentos en la vida cuando nos sentimos impotentes. Nos viene el acreedor, las deudas, no hayamos ni qué hacer, no tenemos ni para pagar la renta, perdemos el trabajo, no encontramos trabajo, hay un montón de dificultades y necesitamos algo que nos sustente en ese momento. Llega la enfermedad, los médicos no pueden hacer nada y nos amenaza la enfermedad con quitarnos la salud, con arrebatarnos la salud y dejarnos inútiles o muertos. Llega cada amenaza contra nosotros. El acreedor puede ser el mundo buscando a tus hijos. El acreedor puede ser el pecado buscando destruir tu alma. Puede ser el enemigo, el diablo buscando destruir tu matrimonio. Puede ser cualquier cosa negativa que viene contra ti. El acreedor venía. Y esta mujer se sentía impotente. Hay momentos en la vida cuando así nos sentimos, aún como hijos de Dios, impotentes. ¿Qué hago, Señor? ¿Cómo le hago? Te pido y parece que no veo la solución. Llega el acreedor y esta mujer clamó al siervo de Dios y le dijo: ¿qué hago? Y el varón de Dios le dijo: ¿qué tienes en casa? Declárame, ¿qué tienes? ¿Con qué cuentas? ¿Qué recursos hay? Nada. No tengo nada en casa, nada, nomás tengo algo, un poco de aceite, una vasija de aceite, lo único que tengo. Pero ¿de qué me sirve eso? Una vasijita de aceite. No te preocupes, con un poquito de aceite que tienes más de lo que te imaginas. Con ese aceite Dios te va a dar la victoria. Aunque no tengas recursos humanos, aunque no tengas el médico mejor, aunque no tengas un consejero mejor, aunque no tengas lo terrenal, lo humano, aunque no tengas lo que tienen los hombres, si tienes el aceite, si tienes el aceite, le dijo: ¿qué tienes? Una vasija de aceite. Pues con esa vasija de aceite va a haber victoria. Ve y busca vasijas de tus vecinos, tráelas y llénalas, no pocas, muchas. Y dice que el aceite llenaba una vasija y la ponía a un lado y le decía a su hijo: tráeme otra, y la ponía ahí y la llenaba y seguía fluyendo el aceite. La bendición de Dios. Va a haber un momento cuando tú vas a sentir que no tienes nada, pero si tan solo logras conservar un poquito de aceite, si por lo menos logras conservar tu corazón lleno de aceite, lleno de presencia de Dios, lleno de fe, lleno de amor a Dios, si logras conservar ese aceite se multiplicará, te dará nuevas fuerzas para caminar, para atravesar el problema, te dará fuerzas para salir adelante en la enfermedad, te dará fe para confiar en Dios y superar tu problema, te sustentará en esa necesidad. El aceite. Hermano, ¿con qué cuentas para salir adelante de tus problemas? ¿Con qué cuentas? Hermano, yo cuento con mi cuenta de banco. Hermano, yo cuento con mi buen carro. Yo cuento con mi buen trabajo. De nada te sirve. Yo cuento con mis fuerzas, soy fuerte. Yo cuento con mi inteligencia, soy muy sabio. Yo sé hacer muchas cosas. Va a llegar el momento cuando todos esos recursos humanos te van a decepcionar y te vas a sentir en el suelo sin nada.
Y lo único que te puede mantener firme es el aceite de Dios, la unción de Dios, la gracia de Dios, la presencia de Dios. Valórala, búscala, atesórala, llénate de ella, porque es lo único que te va a llenar, es lo único que te va a sustentar, es lo único. Si no valoramos la bendición de Dios, pronto estaremos lamentándonos, porque querremos algo que nos sustente y no va a haber nada que nos sustente. Queremos que el hermano, que el amigo, que el pariente nos sustente y no nos van a sustentar. ¿Y sabe qué pasa? Nos llenamos de amargura contra el hermano, contra la hermana, contra el pariente, contra el vecino, porque no me ayudó cuando yo quería que me ayudara, cuando yo necesitaba que me ayudara. Pero hay veces que Dios permite que pasemos por pruebas, necesidades, para que confiemos en Él y para que realmente nos demos cuenta si hay aceite en nosotros o si se ha acabado el aceite. Póngase de pie en esta noche. Póngase de pie.